Muy bien, muy buenas noches, señores. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase número 8 de el curso Diseño de Edificios en Etapas, ¿verdad? Sean bienvenidos nuevamente a esta clase en la que vamos a estar realizando hoy el cargado, tanto de la la carga viva de ocupación y la carga debida al viento estático. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase que corresponde al día de hoy. Bien, hasta esta parte ya habíamos llegado las clases anteriores. Veamos, voy a quitar acá los ejes locales de los elementos tipo frame. Vamos a quitar los ejes locales y vemos de esta manera la estructura extruida. Vamos a ver que ya en la anterior clase habíamos hecho el cambio correspondiente de todas las secciones de las columnas, ¿verdad? Y también habíamos realizado eh, la asignación del sistema de gradería, ¿verdad? Podemos ver acá están las gradas, ¿verdad? Hemos implementado también este sistema. Muy bien, ahí habíamos quedado, ¿verdad? Ahí habíamos quedado en la anterior clase. Bien, voy a quitar la extrusión para que no se vuelva pesado el modelo. Muy bien, ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a realizar el cargado debido a las cargas vivas. Veamos acá entonces en la planilla que tenemos, en esta planillita de MATCAD, tenemos ahí las cargas y hemos estimado algunas cargas vivas, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a los códigos de construcción, vamos a, a poder observar que esos códigos eh, estiman ahí unas ciertas cargas mínimas distribuidas debidas a ocupación o diferentes tipos de ocupación que pueda tener una edificación. Muy bien, entonces aquí si nosotros nos vamos al código ACI, nos vamos acá en el código ACI o podemos ir, acá voy a abrir una, una normativa más. Esta normativa, la normativa peruana es 020. Seguramente la tenemos por acá. Acá está la normativa peruana 020 de cargas, ¿verdad? Esta normativa solamente especifica cargas mínimas. Bien, entonces aquí nosotros observamos que tenemos una lista de cargas vivas repartidas. Cargas vivas mínimas repartidas, ¿verdad? Ahí tenemos entonces para diferentes tipos de ocupación, empezando por bibliotecas, centro de educación, garajes, hospitales, hoteles, y lugares de asambleas, oficinas, y en la última parte presenta para viviendas, ¿verdad? Pues nosotros vamos a suponer que este edificio está destinado a un edificio residencial. Aquí la normativa nos indica que debemos tomar para ese tipo de ocupación una carga mínima de 200 kilogramos metro cuadrado, ¿verdad? Tanto para las viviendas como para las escaleras y corredores de la misma edificación. Entonces tenemos 200 kilogramos sobre metro cuadrado. Vamos aquí al programa. Bueno, aquí en la planilla revisamos acá. Aquí está, esto acá hemos sacado de la norma ACE, ¿verdad? Que está especificando 40 PSF, que sería libras sobre pie cuadrado. Eso convertido a kilogramos, entonces aproximadamente es 200 kilogramos, ¿verdad? Muy bien. Entonces nosotros podemos estimar, recordemos que estas son cargas mínimas, nosotros podemos estimar algo mayor, ¿verdad? Vamos a estimar una de 250 kilogramos sobre metro cuadrado. Bien, vayamos entonces a revisar, esto acá voy a quitar el candado, vamos en definir, vamos a revisar los patrones de carga. Tenemos un patrón de carga denominado como DED, que este patrón solamente va a considerar el peso de los elementos estructurales, el peso propio de los elementos estructurales, tanto como columnas, vigas y demás elementos estructurales que son necesarios para la edificación. Bien, ahora tenemos aquí la carga viva, automáticamente trae definido y este patrón de carga el programa ETAPS, ¿verdad?
tenemos que definir también aquí un patrón de carga que la vamos a denominar sobrecarga permanente. Esta sobrecarga permanente va a tomar el peso de todos los elementos no estructurales, como son los acabados, los muros divisionarios, las instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y demás tipos de instalaciones, ¿verdad? Como son los efluentes, los afluentes. Todo ese peso se considera en este patrón de carga. Ese patrón de carga va a ser del tipo super dead, ¿verdad? Una carga también que es una carga muerta. Muy bien, entonces aquí vamos a agregar el multiplicador de peso propio. Ya sabemos que para todas las demás cargas es de 0, ¿verdad? Bien, agregamos entonces, agregamos ese tipo de carga. Por el momento solamente vamos a crear estos dos patrones de carga. Luego vamos a agregar también ya el patrón de carga para el viento. Muy bien, voy a dar acá en OK. Vamos a dar entonces en OK y vayamos acá. Esto acá lo voy a mostrar en 3D. Muy bien, entonces nosotros podemos ir aquí en la planilla y tenemos aquí las cargas vivas y sobrecargas. Veamos acá que dice en todas las plantas excepto la terraza, ¿verdad? ¿Por qué en la terraza? Porque ahí en la terraza pues ya ese piso ya no va a ser habitable, ¿verdad? Podemos colocar ya o reducir, mejor dicho, la carga viva. Muy bien, entonces todas las demás cargas, bueno, los demás pisos vamos a cargar con una carga de 200. Acá veamos acá, voy a hacer una copia. Ahí la voy a definir esta con 250 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Vamos a utilizar esta magnitud para todas las demás plantas menos la terraza. Muy bien, hacemos entonces esa asignación. Vámonos al programa y voy a seleccionar, veamos acá, voy a seleccionar, veamos, vamos a esconder esto. Vamos a las escaleras, las voy a esconder. Vamos aquí en seleccionar, por propiedades, slab section, y vamos a elegir la escalera. La seleccionamos y la escondemos acá en esta pantalla. Ocultar objetos de la vista. Muy bien, entonces veamos acá, estoy en el nivel 7, estoy en la terraza, en otras palabras, ¿verdad? Entonces nosotros podemos bajar con la flecha y ahí estamos ya en el nivel 6. Entonces seleccionamos todo. Vamos a seleccionar todas las losas de los entrepisos. Y vamos bajando, hacemos la misma selección, ¿verdad? Y ahí en el 3D podemos observar que estamos seleccionando esos pisos. Bajamos, tenemos esta planta de mayor magnitud. Tenemos ahí, veamos, ahí estoy en un plano de referencia. Bajamos nuevamente y tenemos ahí. Muy bien, entonces aquí podemos observar cuántas plantas tenemos seleccionadas, ¿verdad? Tenemos seleccionadas solamente aquí las dos plantas que tienen una área mayor. Luego tenemos acá 1, 2, 3, 4. Tenemos 4, 5, 6 niveles seleccionados. Muy bien, entonces nos vamos a ir a asignar. Vamos a asignar áreas en los elementos, perdón, cargas en los elementos tipo shell, una carga uniforme. Muy bien. Ahora esa carga uniforme va a ser el patrón de carga va a ser de una carga viva. Y acá vamos a colocar, como estamos en toneladas, aquí hay que ver las unidades, estamos en tonelada metro cuadrado. Por lo tanto va a corresponder a 0.25 toneladas metro cuadrado. Esta carga se la va a aplicar en dirección de la gravedad, ¿verdad? En dirección de la gravedad. Aplicamos entonces de esa manera. Bien.
Vamos a la planillita nuevamente y tenemos una sobrecarga. También esta sobrecarga, vean acá, la sobrecarga está definida como los muros el peso de los muros divisionarios, contrapisos, cerámica, cielo falso e instalaciones sanitarias, eléctricas y otras instalaciones que se pueda tener en la edificación. Entonces nosotros vamos a estimar esta sobrecarga en 200 kilogramos sobre metro cuadrado también. Es una carga superficial. Bien, vámonos acá. Vamos a utilizar la herramienta de previo selección, ¿verdad? Vamos a presionar ahí y ahí nuevamente tenemos la selección anterior. Entonces vamos a cambiar aquí el patrón de carga, cambiamos a una sobrecarga permanente y esa sobrecarga hemos dicho que va a ser de 0.2 tonelada metro cuadrado, su equivalente a 200 kilogramos metro cuadrado. Muy bien, vamos a aplicar entonces esa carga. Veamos acá en el 3D lo tenemos aplicado 0.2 a todas las losas. Bien, ahora tenemos que asignar también esa carga a la azotea o a la terraza, como se le suele llamar, ¿verdad? Entonces vamos a colocar esto en una vista 3D. Veamos ahí en la vista 3D. Voy a irme aquí al último nivel. Voy a bajar para posicionarme en el último nivel, ¿verdad? Tenemos ahí. Entonces seleccionamos nuevamente todo el nivel y asignamos esa sobrecarga. Vamos aquí a la planilla nuevamente. Tenemos aquí entonces la carga en la terraza o azotea. Vamos bueno, la normativa ACE especifica que debemos tener una carga mínima de 20 PSF, su equivalente a 100 kilogramos metro cuadrado. Y vamos a estimar una sobrecarga de 150 metros cuadrados. ¿Verdad? No es necesario colocar más sobrecarga de arriba porque solamente vamos a tener seguramente un contrapiso y tal vez probablemente se va a colocar también el peso de la cerámica, ¿verdad? Nada más, no se va a tener muros divisionarios ni ningún otro tipo de instalación aérea. Por eso la sobrecarga la estamos minimizando a 150 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Bien, entonces 100 de carga viva y 150 de sobrecarga. Vamos acá. De sobrecarga hemos dicho 150, esto sería 0.15 tonelada metro. Aplicamos previo selection ahí y vamos a aplicar la carga viva que corresponde a 0.10 tonelada metro cuadrado. Bien, ahí lo tenemos ya entonces, aplicado 0.10, vean ahí. Muy bien, entonces ya esto ya lo puedo cerrar y tenemos ya esas cargas asignadas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ya un primer análisis de esta estructura para poder ver la parte de los desplazamientos y algunas solicitaciones en los elementos estructurales. Entonces vamos a pedir el análisis. Muy bien, veamos acá sus preguntas. Acá tenemos una pregunta que pregunta Clemente. Que dice: algunos recomiendan que si la escalera está ubicada a un costado de la edificación no se debería de modelar porque se está creando una falsa rigidez que afectaría al modelo, pero si la escalera está ubicada en el centro de la edificación se podría modelar la estructura porque tanto las placas como las columnas estarían protegiendo a la escalera. Otros profesionales recomiendan que sí o sí se debería de modelar porque existe el peso y la rigidez que está aportando. ¿Qué recomienda usted? ¿Se debe modelar o no la escalera? Muy bien. Así en unas palabras cortas, le voy a responder, mi estimado Clemente, que la escalera sí o sí debe estar integrada en el modelo, ¿verdad?
Porque veamos acá, si nosotros no la integramos, la escalera, veamos qué va a pasar en esta parte acá. Déjenme abrir esta herramienta. Veamos acá entonces. Ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo en este caso la estamos conectando, la escalera, en estos puntos, ¿verdad? Y también aquí en estos puntos. Ahí, tanto para que el primer tramo que sube al descanso y el segundo tramo también que sube al siguiente nivel. Entonces está conectado ahí. Entonces ese peso que tiene la escalera pues va a afectar en esas vigas, en el diseño de esas vigas, ¿verdad? Las solicitaciones en esas vigas van a ser totalmente diferentes, ¿no? Cuando se agrega el sistema de escalera, ¿verdad? Entonces sí o sí debe ir integrada la escalera, a menos que nosotros podamos colocar otras columnas acá, ¿verdad? Podamos colocar otras columnas que sean independientes de la estructura. Entonces en ese caso pues podríamos hacer un modelo aparte, ¿verdad? Podríamos hacer un modelo. Pero en todo caso siempre, aunque tengamos las columnas separadas, la losa o los tramos de la escalera siempre se van a conectar en las losas, ¿verdad? Siempre tienen que llegar al nivel de algún nivel de la edificación, ¿verdad? Es mejor dicho, a todos los niveles de la edificación. Entonces eso pues va a alterar totalmente las solicitaciones, ¿verdad? En esos elementos estructurales. Debe estar integrada la escalera en el modelo. En este caso, aquí vean en el programa ETABS, nosotros no podemos hacer el diseño de esos elementos de gradería, ¿verdad? O sea, para hacer el diseño tenemos que hacer un modelo totalmente independiente. Podemos hacerlo en el programa SAP para ver nosotros ya qué cantidad de acero requiere las solicitaciones en la escalera. Aquí en el programa ETABS no lo podemos hacer eso de entrada, pero lo estamos integrando para que pues tengamos los efectos de el peso de esa escalera, ¿verdad? En esos elementos, especialmente en las vigas en las cuales se encuentra apoyada. Si estamos realizando un análisis sísmico, también es de suma importancia realizar, bueno, asignar las escaleras al modelo, ¿verdad? Porque eso va a causar pues efectos en los modos de vibración de la estructura. Va a alterar los modos de vibración de la estructura porque pues cambia totalmente el centro de rigidez y el centro de masas de los diferentes niveles de la edificación. Entonces vamos a ver, aquí ya tenemos ya la estructura analizada. Veamos aquí, voy a pedir los desplazamientos. Acá pedimos los desplazamientos con esta herramienta acá. Vamos a ver, por ejemplo, comencemos con la carga viva y vamos a ver por contornos en la dirección Z, ¿verdad? Veamos aquí, entonces esto de acá, esto es escala de colores, nos indica pues la deformación, nos indica la deformación. Estamos ahorita en milímetros, vean acá arriba, estamos mostrando los desplazamientos en milímetros. Muy bien, entonces vemos acá, veamos acá aquí en la parte inferior esta escala de colores que me está indicando, vean aquí el de color lila. Me dice que estamos ahí, si estamos en un color casi lila, estamos con una deformación de 7 milímetros, menos 7 milímetros en Z. Y veamos acá en las partes que está con un color de azul claro a azul, estamos con un desplazamiento de menos 0.5 milímetros, ¿verdad? No es nada este desplazamiento. Y eso lo vemos por la parte del ascensor. Veamos ahí en el ascensor, entonces tenemos unos desplazamientos realmente pequeños,
¿verdad? Si nosotros investigamos esos desplazamientos ahí en alguno de los nodos, podemos seleccionar ese nodo y veamos acá, ¿verdad? Tenemos ese desplazamiento en Z, vean, tenemos 0.8 milímetros, ¿verdad? Este desplazamiento pues realmente es imperceptible a la vista humana. Muy bien, entonces, ¿por qué se da este tema acá en el muro? Pues porque ese muro de ascensor es una estructura o es un elemento estructural totalmente rígido, ¿verdad? Es totalmente rígido. Por eso es que los desplazamientos ahí son realmente pequeños. Ahora veamos esta parte por acá. Aquí tenemos un voladizo, ¿verdad? Todo esto acá es un voladizo. Entonces por acá nosotros nos ubicamos y tenemos ahí, tenemos ya un desplazamiento de 7 milímetros. Nos podemos posicionar por ahí y ahí vemos en Z menos 7.47 milímetros, ¿verdad? Esto es un desplazamiento absoluto, ¿verdad? Porque nosotros eh, sabemos que ese desplazamiento pues, es realmente incremental, ¿verdad? Se va incrementando con cada nivel de la edificación, eso se incrementa. A ver, veamos acá. Pero entonces veamos, nosotros aquí tenemos un desplazamiento, ¿verdad? En el primer nivel vamos a tener un desplazamiento. Entonces el desplazamiento del segundo nivel va a ser el desplazamiento del primer nivel más el desplazamiento propio de ese nivel. Por lo tanto, entonces arriba nosotros tenemos desplazamientos ya un poco grandes, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de casi medio centímetro, algo por ahí. Estamos hablando de 7 milímetros. ¿Ya? Entonces nosotros eso acá, bueno, eso lo podemos ver en planta. Veamos ahí, estoy en el nivel 7, ¿verdad? Si yo voy bajando, se van a ir minimizando esos desplazamientos. Vean ahí cómo va cambiando la escala de colores, ¿verdad? Entonces, en las plantas inferiores, vean que entonces en esta parte tenemos desplazamiento de 5 milímetros, ¿verdad? Cambia la escala de colores. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos chequear los desplazamientos, ¿no? Podemos ver los desplazamientos. Veamos aquí en esta esquina, solamente tenemos, bueno, voy a subir al último nivel nuevamente, al nivel 7. Ahí vamos a ver cuánto se deforma la estructura en su totalidad. Ahí estoy ya en el nivel 7 y vemos acá, en esta esquina tenemos un desplazamiento en Z de 1.1 milímetros, ¿verdad? Estamos hablando de milímetros. Desplazamientos totalmente imperceptibles. Acá en el otro costado también tenemos seguramente por ahí el mismo desplazamiento, menos 0.01. Bien, entonces de esa manera podemos nosotros interpretar estos resultados. Si hay alguna variación con respecto al modelo que ustedes están desarrollando, pues deben de realizar, bueno, deben de revisar especialmente el, el módulo elástico del material. Si tienen ahí otros de diferentes desplazamientos, pueden tener desplazamientos mucho mayores o desplazamientos realmente menores que no se les esté deformando nada a la estructura, deben revisar el módulo elástico del material. Otro error frecuente también son las unidades. Debemos tener en cuenta ello. Muy bien, entonces aquí vamos a ver en un pórtico, veamos bueno, eso acá es por carga permanente, ¿verdad? Veamos también para la carga viva, por ejemplo, seguramente vamos a tener algo menor, ¿verdad? Ahí tenemos entonces algo menor, ¿verdad? Aplicado la carga viva en la edificación. Muy bien, vamos bajando, ¿verdad? Y ahí podemos ver nosotros el efecto de la carga viva aplicada a la estructura. Bien. Ahí tenemos entonces, ¿verdad?
La carga viva es una carga realmente reducida, por lo tanto no genera deformaciones grandes. Como podemos ver acá en este punto, tenemos ahí solamente en Z, vean, menos 0.5 milímetros. Es una deformación eh, muy pequeña, ¿no? Vemos por la sobrecarga. E igualmente, bien, vean aquí el efecto de la sobrecarga también no es grande ese efecto con respecto a la carga del peso propio de los elementos estructurales. Muy bien, veamos entonces también las solicitaciones. Voy a irme en una elevación. Veamos aquí en qué elevación puedo ir. Esto acá lo voy a limpiar el modelo y vamos a verlo esto en 3D. En 3 dimensiones voy a mostrar el sistema de grillas acá para yo poder ver los ejes en View, y vamos a mostrar el sistema de grillas. Muy bien, entonces yo me quiero ir en este eje. Ese eje es el eje 7, ¿verdad? El eje 7. Muy bien, entonces vamos acá al eje 7. A ver, perdón, era acá, ¿no? Esto acá tiene que ser en 3D. Y aquí yo quiero irme al eje 7, bueno, a la elevación 7. Ahí tenemos, aplicamos, y ahí tenemos la deformada debido a la sobrecarga permanente. En esta parte se encuentra el muro de ascensor, ¿verdad? Por eso tenemos ahí desplazamientos muy pequeños. Se encuentra ahí el ascensor. Muy bien. Veamos entonces las solicitaciones por, veamos los momentos, el momento 3.3 en el sistema, bueno, en los elementos de tipo frame. Vemos acá. Podemos ver también los valores de esos elementos, y vemos acá que estamos en tonelada metro, ¿verdad? Estamos mostrando los momentos en tonelada metro. Entonces veamos por acá, tenemos ya una tonelada, 1.02 toneladas, 1.01, una tonelada, 1.04, 1.07. En ese orden están los momentos, ¿verdad? Y ahora seguramente, como este vano es un poco más pequeño, tenemos también solicitaciones mucho más pequeñas, de 0.9, 0.8. Realmente, cuando uno hace un análisis estático, por cargas estáticas, los elementos están sometidos pues a un acero mínimo, ¿verdad? Normalmente no van a estar solicitados bueno, no van a requerir acero debido a la solicitación, sino se va a requerir el acero mínimo. Bien, aquí tenemos momentos negativos, pues ¿por qué? Porque estamos ahí ya en el ascensor, ¿verdad? Estamos hablando de esta viga de acá. Estamos en esta parte. Por lo tanto, el ascensor ahí está apoyando esa viga, y por lo tanto está generando ese momento negativo ahí en el centro del vano. Muy bien. Veamos también, podemos ver para otras cargas, como por ejemplo para la carga viva. Ahí tenemos también, vean que tenemos una solicitación menor a la del peso propio de los elementos estructurales. Tenemos de 0.68, 0.67, 0.5 en esta parte, y aquí tenemos momentos negativos de 0.44. Son solicitaciones relativamente pequeñas. Vemos ahí de esa manera. Y vemos aquí en los voladizos que tenemos solamente momentos positivos, ¿verdad? Esto es lógico. Esto es lo que en realidad a lo que está solicitada esa vigas en voladizos, ¿no? Solamente a momento negativo. Muy bien. Pero ahora veamos, acá tenemos tenemos que hacer algunos arreglos, ¿no?
Vemos aquí que se han asignado brazos rígidos tanto a las columnas como a las vigas, ¿verdad? Vemos ahí en esta viga que tenemos el momento, el programa nos está presentando el momento de diseño o el momento solicitante en la cara de la columna, ¿verdad? Está en la cara de la columna. Entonces aquí está la cara de la columna, ¿verdad? Esto de acá está bien. El problema, o bueno, el arreglo que tenemos que hacer es en las columnas. Vean, aquí me está presentando el momento en esta parte, donde yo debería obtener el momento pues en el eje, ¿no? Tengo que obtener el momento ahí en el eje. El momento de diseño de las columnas debe ser en toda la longitud de la columna, ¿verdad? Entonces eso hay que corregir también. Muy bien. Entonces corregimos esto y luego hacemos ya la asignación de la carga de viento. Muy bien, vamos a quitar el candado. Aquí vamos a seleccionamos por tipo de objeto, elementos tipo frame, y voy a seleccionar todas las columnas. En este caso, a ver, vamos a seleccionar todo esto y con control seleccionamos también la viga de 20 por 40. Seleccionamos entonces todos esos elementos estructurales. Bien, ahora vamos a ir aquí en asignar, en la pestaña asignar, en frame, y vamos a asignar los brazos rígidos en end length offsets. Bien, entramos ahí y voy a decir o voy a hacer que el programa, o voy a asignar, le voy a decir al programa que yo quiero asignar las longitudes de esos brazos rígidos. Entonces aquí vamos a colocar como 0. No tenemos ninguna longitud de brazo rígido. Aplicamos, entonces estamos aplicando a tanto las columnas como las vigas. Aplicamos de esa manera. Muy bien, ahora solamente voy a seleccionar las vigas. Solamente las vigas. Entonces ahora le voy a decir al programa que lo haga automáticamente, que calcule la longitud automática de la sección, de la porción de rigidez, y ese coeficiente de rigidez del nodo rígido va a estar en un porcentaje de el 50% de rigidez, ¿verdad? Para estructuras de concreto manejamos mínimamente un factor de 50 de rigidez, un 50% de rigidez en el nodo. Muy bien. Aplicamos entonces de esta manera y seguramente ahora ya tenemos ya corregido el modelo, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer correr el modelo y vamos a tener ya corregido el tema de los brazos rígidos. Muy bien, esperamos entonces que lo analice el programa para ver nosotros ya los resultados debido a esa corrección que hemos hecho de los brazos rígidos. Muy bien, ya lo tenemos ahí, entonces ya el programa realizó el análisis. Bien, vamos a pedir nuevamente o vamos a ver nuevamente los momentos aquí en una elevación. Entonces vemos aquí que tenemos ya las columnas corregidas, ¿verdad? Tenemos ya las solicitaciones en los extremos de las columnas, en toda la longitud de las columnas. Sin embargo, las vigas, pues va a dar el momento de diseño para las vigas, nosotros debemos obtener en la cara de las columnas, ¿verdad? Para cualquier tipo de carga vamos a tener el mismo efecto, ¿no? Vamos a tener ahí. Entonces tenemos ahí, vean, en toda la longitud de la columna. Tenemos ahí
en 2.8, ¿verdad? Estamos viendo aquí en la localización 2.8. Yo me paro acá, estoy ahí en 0. Quiero ver aquí en 2.8, ¿verdad? Ahí en toda la longitud de la columna. De esa manera nosotros debemos corregir, porque el programa automáticamente asigna los brazos rígidos tanto a los elementos tipo viga como a los elementos tipo columna. Bien, ahora entonces debemos nosotros hacer la asignación debida a la carga de viento. Tenemos que hacer esa asignación. Ahí lo tenemos entonces, todas las solicitaciones. Bien, voy a quitar entonces nuevamente el análisis y vamos a realizar el cargado de la carga de viento. Vamos aquí en definir, vamos a definir los patrones de carga, los patrones de carga de viento. Bien, entonces aquí voy a colocar viento en X, viento en X. Y vamos a elegir aquí el tipo de carga. Es una carga del tipo wind, ¿verdad? Carga de viento. Bien, para ello nosotros debemos tomar una de estas normativas o también podríamos utilizar ya cargas definidas, ¿verdad? Si hemos estimado ya hemos estimado las cargas de viento que actúan en el centro de masas de cada nivel de la edificación, pues utilizamos podemos introducir pues ya cargas definidas por el usuario. O podemos utilizar cualquiera de estas normativas que nos presenta aquí el programa ETAPS. En este caso, o para este curso, vamos a emplear la normativa ACE, ¿verdad? Es una normativa que se la aplica mucho en nuestro medio, así que vamos a tomar referencia de ello. Agregamos esta carga o este patrón de carga, vamos a modificar, aquí vean que tenemos que modificar las cargas laterales. Entonces aquí nosotros tenemos dos métodos para realizar ese análisis o para realizar ese cargado. Veamos, tenemos aquí el primer método que consiste de aplicar cargas directamente al centro de masa, ¿verdad? Definiendo un sistema de diafragma, ¿verdad? Cuando nosotros definamos esos diafragmas, pues automáticamente el programa va a determinar o va a calcular el centro de masa de todo ese diafragma. Luego tenemos un método 2, que va a ser aplicado directamente a los elementos tipo frame o elementos tipo shell, ¿verdad? Se va a aplicar esos tipos de elementos. Bien, entonces nosotros primeramente vamos a hacer este cargado mediante cargas expuestas a los centros de masa de la edificación, cargas en los diafragmas. Bien, para ello, ¿qué necesitamos? Ya tenemos ahí marcado esa opción y necesitamos conocer los parámetros de carga de viento o los coeficientes de carga de viento. En primer lugar, necesitamos saber la velocidad del viento en la zona de proyecto. Tenemos que estimar esta carga de viento. Cualquiera sea la ubicación del proyecto, nosotros debemos estimar esta carga de viento. Entonces, esta carga va a ser en millas por hora. Carga en millas por hora. Luego tenemos que determinar la categoría de exposición de esa carga. También el factor topográfico, el factor de ráfaga y el factor de direccionalidad del viento. Todo esto sale de la normativa ACE. Está ahí en la normativa CI. Veamos entonces, nosotros podemos estimar una carga o podemos estimar una velocidad de viento. Veamos aquí que tenemos en esta planilla. Tenemos aquí una carga básica de viento
de 100 kilómetros hora, que eso corresponde o su equivalencia en millas por hora es de 62.14. Entonces, primer parámetro ya tenemos definido, 62.14 millas hora. Colocamos entonces eso acá, 62.14 millas hora. Luego la categoría de exposición, tenemos tres categorías de exposición, categoría categoría B, C y D, donde la categoría B corresponde a una zona urbana, donde ya se tienen varios edificios construidos en la zona de la edificación o alrededor del edificio. Entonces, mayormente, pues estos tipos de edificaciones, ya un edificio de 8 niveles, de 9, 10 niveles, pues se la construye ya en una zona urbanizada, ¿no? Entonces eso ya corresponde a una categoría B. Todo esto ustedes lo pueden investigar en la normativa ACE, ¿verdad? Lo pueden investigar acá. Entonces veamos, nosotros tenemos por acá seguramente esas categorías. Aquí está la categoría de exposición. El capítulo 27 trata de las cargas de viento, desde el capítulo 26 y posteriores capítulos, ¿no? Entonces aquí tenemos nosotros las categorías de exposición, ¿verdad? Categoría de exposición B, categoría de exposición C y categoría de exposición D. Muy bien. Vemos entonces qué más tenemos que definir. Ya tenemos esta categoría B, el factor topográfico. El factor topográfico. Veamos acá. Tenemos aquí definido, o aquí tenemos ya la planilla, lo podemos sacar el factor topográfico, lo podemos calcular de esta manera. Esto acá yo lo voy a ampliar. Y aquí tenemos el factor topográfico. Tenemos ese factor topográfico que podemos nosotros determinar mediante esta relación de 1 más un multiplicador K sub 1, un multiplicador K sub 2 y un multiplicador K sub 3, y todo eso elevado al cuadrado. ¿Y de dónde determinamos estos multiplicadores? K sub 1, K sub 2 y K sub 3 lo determinamos de estas gráficas que nos presenta la norma, la normativa ACE, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros, aquí abajo nos está hablando el factor topográfico. Vean acá, el factor topográfico debe ser determinado mediante esta relación, ¿verdad? Y dice acá, si las condiciones de la localización del edificio y otras estructuras no corresponde a las condiciones especificadas en la sección 26.8.1, podríamos tomar ese factor como 1, ¿verdad? El factor topográfico podríamos tomarlo nosotros como 1. Bien, entonces de esas gráficas hemos dicho que determinamos eso. De aquí podemos determinar entonces ese multiplicador K sub 1, ¿verdad? El K sub 2 y de esta relación el K sub 3, donde nosotros podemos elegir, o sea, nosotros vamos a conocer y el terreno podemos asimilar a uno de estos dos tipos de condiciones del terreno, ¿verdad? Tenemos aquí una condición de terreno escarpado que tiene una pendiente, y la edificación pues tiene que estar ubicada en esta parte. Igualmente aquí tiene que estar ubicada la edificación ahí. Entonces si tenemos un terreno escarpado, como vemos aquí, podemos determinar nosotros esta relación de H sobre L sub H, donde H es la altura de la cresta o la altura del escarpado, ¿verdad? Aquí. Y L sub H es desde la parte media del escarpado hasta la cima, ¿no? Hasta el nivel más alto de ese escarpado. Eso es L sub H. Entonces nosotros haciendo esa relación
pues podemos obtener de esto acá, que es un escarpado. Aquí tenemos el escarpado. Aquí en esta columna, en la columna 3, presenta ahí la condición de escarpado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, de esa relación nos da 0,40, vamos a tener el multiplicador 1 de 0,34. De la misma manera, para los siguientes multiplicadores, tenemos que tener esta relación de acá, ¿verdad? X sobre LH. Todo está en función sobre LH. Aquí también vemos sobre LH. ¿Y qué es X? X no es nada más que la distancia de la cresta hasta la estructura, ¿verdad? Sería, vamos a decir esto de acá. Supongamos que hasta ahí está la estructura, entonces eso ahí va a ser X, ¿verdad? Esa distancia va a ser X. Muy bien, entonces con esa relación igualmente elegimos ahí el escarpado, tenemos esa relación. Luego ahora Z, Z es la altura de la edificación, ¿verdad? La altura total de la edificación. Entonces vamos a tener de la misma manera, tenemos esa relación y tenemos aquí el escarpado y determinamos ese coeficiente. Y con esta relación de acá abajo, con esta fórmula, determinamos ya el factor topográfico. En este caso, o para este ejemplo, vamos a asumir que estamos fundando en un terreno plano. Entonces, para un terreno plano, como dice aquí la normativa, tenemos ahí o debemos considerar un factor topográfico de 1. Muy bien, entonces aquí mantenemos ese 1. Ahora vemos el factor de ráfaga de viento y el factor de direccionalidad. Veamos entonces nuevamente la normativa, bajamos un poco, tenemos aquí el factor de ráfaga. Es el factor de ráfaga para edificios rígidos y otras estructuras está permitido tomar como 0,85. Como 0,85. Muy bien. Entonces mantenemos ese factor de 0,85 acá. El factor de direccionalidad del viento también nos lo presenta la normativa. Eso está un tanto más arriba, ¿verdad? Aquí lo tenemos. El factor de direccionalidad del viento nos presenta en esta tabla que está en función al tipo de estructura. Está en función al tipo de estructura. Entonces aquí tenemos para edificios, ¿verdad? Para edificios, sistemas resistentes a fuerzas de viento, ¿verdad? Entonces ese valor aquí nos está presentando como 0,85. Si estamos analizando ya aquí, por ejemplo, como dice ahí, chimeneas, tanques u otras estructuras similares, y según la geometría de esa estructura, que es una estructura cuadrada, hexagonal, octogonal, tenemos esos coeficientes de direccionalidad del viento. Bien, para este caso estamos empleando o vamos a emplear este sistema resistente a cargas de viento. Por lo tanto, ese factor de direccionalidad del viento va a ser 0,85. Entonces ya tenemos todo definido. Acá tenemos 0,85. Ahora vamos acá, tenemos que ver, estamos aplicando los diafragmas. Por lo tanto, aquí el programa me pregunta, ¿no? Me pregunta si el coeficiente de presión de viento va a ser especificado por el usuario o vamos a dejar que lo determine el programa, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a dejarlo como determinado por el programa, ¿verdad? Nosotros conocemos que el coeficiente de presión de viento para barlovento es un valor de 0,8, ¿verdad? Un coeficiente de presión de viento. Vamos a ver aquí la normativa, que nos dice la normativa respecto a esos coeficientes de presión de viento. Vamos bajando y vamos a ver acá esos coeficientes. Aquí lo tenemos, entonces vamos a hacer un poco de zoom y tenemos aquí los coeficientes C sub P, coeficiente de presión de viento. Entonces tenemos aquí para barlovento todos los valores de
L sobre B. Entonces ese coeficiente es 0.8. Y para barlovento tenemos ahí tres valores entre 0 a 1, para 2 es 0.3 y si es mayor a 4, mayor o igual a 4, 0.2. De esa manera debemos estimar nosotros el coeficiente de presión de viento para barlovento. Muy bien. Entonces vamos a dejar eso que lo defina el programa, que lo calcule el programa automáticamente. ¿Verdad? Muy bien, ahora aquí tenemos los casos de carga. Veamos aquí, tenemos nosotros 4 casos de carga para el tema de aplicación de la carga de viento mediante diafragma. Esto también lo vemos en la normativa. Estamos acá y tenemos esto, ¿verdad? Veamos acá, creo que está un poco más abajo. A ver, veamos. Aquí en esta parte. Esto es los casos de carga que presenta la normativa ACE para aplicar la carga de viento. Tenemos un caso 1 donde la carga se aplica en la dirección X y en la dirección Y. ¿Verdad? Son casos totalmente independientes. De aquí entonces, de este caso 1, salen otros subcasos, ¿verdad? Salen unos subcasos. Entonces este va a ser el subcaso 1 y este va a ser el subcaso 2, ¿verdad? El subcaso 2. Para el caso 2, que especifica la normativa, tenemos ya fuerzas reducidas. Vean aquí que estamos reduciendo esa carga en un 75%. 75% del caso 1 y vamos a tener también una excentricidad. Esa excentricidad la vamos a considerar del 15%, ¿verdad? Entonces con eso vamos a tener también el efecto de momentos torsores. Y así podemos ir revisando para cada uno de los casos, ¿no? Tenemos el caso 3 y el caso 4. Esto lo podemos ver también aquí en el programa. Lo podemos ver aquí. Si nosotros nos paramos aquí en la ayuda, ahí podemos ver los diferentes casos de la cara de viento, los subcasos. Veamos ahí en la columna 1 tenemos los subcasos, en la columna 3 tenemos los casos de carga, 1, 2, 3, 4, y en la columna 4 y 5 tenemos las excentricidades del 15%. Muy bien, entonces aquí está especificando esas excentricidades, ¿no? Excentricidad positiva y excentricidad negativa del 15% para todas las direcciones. Y ahora veamos, esto acá va a ser aplicado desde la base de la edificación, desde el punto base hasta el último nivel, hasta el nivel 7. Bien, no tenemos nada más entonces que modificar aquí. Vamos a aplicar esta carga. ¿Verdad? Lo vamos a aplicar. Vamos a colocar ahí en OK y aquí también en OK. Muy bien, ahora lo que nosotros debemos hacer es asignar esos diafragmas rígidos. Me voy a ir aquí en una planta, en el nivel 7, estoy aquí en este momento. Vamos a seleccionar todo el nivel. Y luego vamos a definir este diafragma rígido. Lo definimos de esa manera y vamos a modificar este diafragma. Lo modificamos, va a ser un diafragma de 1 y va a ser vamos a suponer que es un diafragma rígido. Muy bien, damos en OK, y ahora sí, vamos aquí en asignar, en shells, vamos a asignar los diafragmas. Podemos asignar estos diafragmas tanto por asignarlos asignarlos mediante joins, ¿verdad? Aquí dice diafragmas, conectando todos los nodos, o también podemos definir o podemos asignarlo por shares. En este caso lo vamos a hacer por shares. Entonces elegimos el diafragma asignado.
¿verdad? Ahí tenemos entonces ya la concentración o el punto de concentración de masas de la edificación, ¿verdad? Al asignar automáticamente nosotros un diafragma rígido, se conectan todos los nodos de esa planta de la edificación. Vemos ahí, todos los nodos están conectados. Bien, bajamos entonces nuevamente al siguiente nivel. Aquí podemos ver los diafragmas en el 3D, vamos a verlos. Vamos a pedir aquí que nos muestre los diafragmas externos y ahí lo tenemos de esa manera. Voy a desactivar las grillas con control D, lo desactivo de esa manera. Bien, bajamos entonces nuevamente, vamos a bajar al siguiente nivel. Ahí lo tenemos, seleccionamos nuevamente todo, aplicamos. Vamos a aplicar, bajamos al siguiente nivel y vamos aplicando de esa manera. Aplicamos los diafragmas rígidos. Muy bien. Seguimos entonces, esto debemos hacer con todas las plantas de la edificación. Aplicamos a todos los niveles. Ahí vamos bajando. Digamos, ahora acá tenemos que seleccionar todo esto. Ahí bajamos uno más, ahí aplicamos también de esa manera. Entonces de esta manera ya hemos aplicado todos los diafragmas rígidos, ¿verdad? En todos los niveles de la edificación. Aquí en el 3D lo podemos observar, eso todo, lo observamos ahí. Entonces las gradas no se van a conectar al diafragma rígido, ¿verdad? No se tienen que conectar. Solamente debemos seleccionar todo el nivel de la edificación. En un solo plano tiene que estar esa concentración de masas. Muy bien, entonces ya hemos aplicado a esos diafragmas. Ahora vamos a pedir el análisis para ver nosotros ya los resultados debidas a las cargas de viento. ¿Por qué en las columnas se les quitó el brazo rígido y en las vigas se considera el brazo rígido? No se debería de considerar el brazo rígido tanto en las columnas como en las vigas. No, exactamente, no se considera en las columnas los brazos rígidos. Esas columnas nosotros debemos conseguir las solicitaciones de las columnas en los extremos de las mismas, ¿no? Esos tienen que ser los momentos de diseño, porque veamos acá, vamos aquí en una elevación, veamos acá, vemos una solicitación cualquiera, un momento, veamos acá. Entonces yo debo de realizar el diseño con este momento de acá. Ahora veamos, cuando yo le doy cuando le asigno ese brazo rígido, el programa me va a presentar este momento de acá, ¿verdad? En este punto me va a presentar el momento, ¿verdad? Entonces, si aquí es un momento de 0.276, probablemente aquí tengamos un momento de 0.25, ¿verdad? Probablemente de 0.25. Entonces, si nosotros diseñamos para este momento, pues realmente no estamos considerando la máxima solicitación para el diseño, ¿verdad? No estamos considerando eso. Si diseñamos entonces con este momento, probablemente vamos a optimizar al máximo la capacidad de la columna y pues en la vida real ya se va a dar este momento de 0.278, ¿verdad? Se va a dar eso. Sin embargo, para las columnas nosotros debemos hacemos el diseño para las solicitaciones en la cara de la columna. Eso también lo dice los códigos de diseño como el ACI, ¿verdad? Los momentos de diseño de las vigas son en la cara de la columna.
Muy bien. Entonces veamos acá para las solicitaciones de el viento que hemos asignado. Veamos aquí vamos a ver en planta, en una planta vamos a ver esto, las solicitaciones debidas al viento. Entonces aquí voy a pedir esas deformaciones debidas a la carga de viento que hemos asignado. Y vean aquí se han asignado o se han generado los 12 subcasos que yo les había comentado. Entonces vemos aquí, vamos a ver por el set 1. Entonces aplicamos esto y veamos, ahí tenemos esa deformación. Voy a mostrar el sistema de grillas. Ahí tenemos entonces, vean cómo la estructura se desplazó. Se desplazó en la dirección X. Vemos aquí en cualquier punto, podemos ver que tenemos un desplazamiento, vean ahí en X, 1.33 milímetros. 1.33 milímetros de desplazamiento. Totalmente en X. Si esto lo hace, le animamos, vean ahí cómo se mueve esa estructura. Vean ahí. Entonces está aplicado el viento en este caso en la dirección X. Pedimos para el siguiente caso o para el siguiente set y veamos entonces ahí ya está moviéndose esa estructura en la dirección vertical. Veamos ahí. Ahí se está desplazando en la dirección vertical con un porcentaje de rotación, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a obviar esa rotación, pues porque no estamos haciendo un análisis dinámico, ¿no? Pero tenemos ahí solamente lo que les quiero mostrar es pues los set de carga que estipula aquí la normativa, ¿no? El primer caso tenemos un subcaso de aplicación en dirección X y un subcaso 2 de aplicación en Y. Luego tenemos ya para el caso 2, o sea, el set 3 ya sería con una rotación. Eso lo estamos viendo en este momento. El C3, vean ahí está actuando ya la rotación con una excentricidad del 15%. Vean ahí. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver esas deformaciones debidas a las cargas de viento en una asignación que hemos realizado aplicando esas cargas en los centros de masas de cada nivel de la edificación. Veamos aquí en display, podemos ver esas cargas, ¿verdad? Aquí vean los casos que se ha generado del viento del caso 1 hasta el caso 2, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, el caso 1, aquí voy a quitar los diafragmas, ya no los quiero ver, los diafragmas externos. Vamos a ver esto. Entonces yo puedo ver en planta esto. Podemos verlo acá en planta. Me voy a ir al nivel 7, por ejemplo. Y ahí vemos entonces la aplicación de esa carga. Tenemos ahí una carga de 1.52 toneladas. De esa manera podemos ver esas cargas en la edificación. Si bajamos un poco, tenemos 2.99. Acá lo voy a subir para que podamos apreciar. Voy a subir el tamaño de los labels para que podamos apreciar mejor. Bueno, a ver, veamos acá en opciones. Vamos a subir esto acá.
Ahí está, entonces ahí tenemos 2.99 toneladas. Bajamos al siguiente nivel, tenemos 2.92. Vean ahí 2.83, 2.73, 2.63. De esa manera, ¿verdad? De esa manera vemos ahí las fuerzas. Muy bien, también podemos ver para los demás casos, nos vamos nuevamente a un 3D, ahí podemos observar entonces estas cargas. Las voy a esconder las losas para que podamos observar esto. En seleccionar, vamos a seleccionar por tipo de objeto y vamos a seleccionar por tipo flow, ¿verdad? Entonces vamos a ocultar esos objetos. Ahí lo tenemos entonces, las cargas aplicadas en el centro de masa. Voy a quitar también el sistema de grillas. Control D, ahí tenemos. ¿Verdad? Ahí tenemos 1.52, 2.99, 2.92, 2.83, 2.73. ¿No? De esa manera podemos observar. Ahora también podemos ver para los siguientes sets, aquí en display, cargas en los nodos y vemos para el siguiente set. ¿Verdad? Seguramente esto va a ser en la otra dirección. Vamos a aplicar, entonces ahí vemos ya en la dirección Y. Está actuando en la dirección Y, esto, ¿verdad? También podemos ver el efecto ya para la carga concentrada y un momento torsor. En este caso estamos en el C3 y tenemos el momento torsores. Ahí observamos, tenemos una fuerza concentrada en el centro de masas y el momento torsor respectivo, ¿no? Que se está calculando con la excentricidad del 15%. Bien, entonces podemos seguir viendo nosotros de esa manera todos los sets de carga debidas al viento. Ahora veamos aquí en esta elevación también las solicitaciones por la cara de viento. Vamos a ver los momentos por la cara de viento, momento por el set 1. Ahí observamos entonces estas son las cargas debidas al viento. ¿Verdad? Cargas laterales van a provocar este tipo de solicitaciones en los elementos estructurales. Vemos entonces aquí que tenemos una magnitud, estamos en tonelada metro, vean que el efecto realmente es mínimo. Es mínimo. Veamos aquí tenemos 0.009 de momento negativo. Lo vemos de esta manera, podemos observar y vemos aquí la cortante de 0.14. El momento, tenemos un momento negativo de 0.09. No es ni una tonelada de efecto de esa carga de viento. Estamos hablando por el set 1. Y vean entonces la deformada, ¿no? Cómo se deforma la viga. Muy bien. Entonces, con ya habiendo aplicado estas cargas, lo único que nos resta hacer es ahora hacer pues realizar o definir la envolvente de cargas, ¿no? Aquí podemos nosotros definir las combinaciones de carga. Vamos a pedir una combinación definida por el programa para diseño de objetos tipo frame. Vamos a decir que eso va a ser editable por el usuario y vamos a dar en OK. Entonces se ha generado este tipo de, estas 6 combinaciones de carga. Veamos a qué corresponde estas cargas aquí. La combinación 1 lo sabemos de antemano que, o sea, esperábamos esto de acá. ¿Verdad? La carga debida a los elementos estructurales 1.4, la sobrecarga 1.4. Son cargas permanentes. Esa es la primera combinación que también lo tenemos en la normativa ACE o en la normativa de diseño ACI. Veamos acá, seguramente podemos ver esto acá en la
en el capítulo 2. Vemos aquí, tenemos en el capítulo 2, entonces tenemos estas combinaciones de carga. Tenemos aquí la combinación de carga. Vean, ahí tenemos el 1.4 de la carga muerta. Luego vamos a tener una combinación 2 de 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Entonces, si revisamos la segunda combinación, tenemos ahí el 1.2 de las cargas muertas más 1.6 de la carga viva. Luego, así revisando las demás, aquí ya se incluye el viento. Vean ahí que tenemos ya 1. Por la carga viva tenemos 1.2 de las cargas muertas más 1 de la carga de viento. Entonces eso también podemos nosotros ver acá, ¿verdad? Tenemos entonces aquí vean, está tomando esta combinación, la combinación 4, donde tenemos esta parte, ¿no? Tenemos el 1.2 de la carga muerta más 1 de la carga de viento y más 1 de la carga viva. Bien. Bueno, ahora entonces con esto nosotros debemos hacer una envolvente. Debemos de definir una envolvente. Esta va a ser la envolvente de diseño, ¿verdad? Entonces el tipo es envolvente y aquí vamos a asignar las 6 combinaciones que hemos definido. Combinación 1, combinación 2, combinación 3, combinación 4, la combinación 5 y por último la combinación 6. Esta de acá la podemos eliminar. Ahí tenemos entonces las 6 combinaciones con un factor de escala de 8. Vamos a dar en OK, damos en OK y ahora podemos nosotros ya observar las solicitaciones por esas combinaciones de carga. Vamos a pedir por el combo, por la envolvente, el momento. Pedimos el momento, entonces ahí tenemos ya la envolvente. Estas ya serían las cargas o las solicitaciones de diseño con la que vamos a diseñar los diferentes elementos estructurales, tanto vigas como columnas y también las losas de entrepiso. Muy bien, con esta combinación, entonces veamos aquí tenemos ya para esta viga o las vigas, mayormente están ahí entre 1.6 y 2 toneladas, ¿verdad? Para momentos positivos. Para momentos negativos tenemos un tanto menores, ¿verdad? Por ejemplo, revisemos esta viga y vamos a ver ahí las solicitaciones en ambos extremos de esa viga. Pues tenemos aquí, vean, tenemos un momento negativo de 3.28 toneladas metro. Un momento positivo de 1.7. Estas son entonces las solicitaciones de diseño con las que vamos a determinar el acero de refuerzo de los elementos estructurales. Muy bien. Veamos acá qué más dice ahí. Hay una pregunta también, ¿qué diferencia existe entre asignar los diafragmas rígidos por shell y por joint? La verdad no hay diferencia alguna, ¿verdad? Así asignemos nosotros por joints o por frames, realmente cumple la misma función. O sea, al diafragma rígido se conectan todos los nodos que hemos seleccionado nosotros. O sea, no hay diferencia en esa aplicación. Podemos hacerlo por ambos, o mejor dicho, por uno de los métodos.